Todo está relacionado, ¿no? La arteriosis, como sabemos, viene a ser la formación de una placa a nivel de la íntima, ¿no? Del endotelio. ¿Alguien sabe cuál es? Hay un órgano que tiene las arterias. ¿Cuál es? El endotelio. El endotelio también ya se considera como un órgano. Antiguamente solo se creía, o sea, el endotelio me refiero a la capa interna de las arterias, ¿ok? Esta es una arteria cortada así, ¿no? Entonces, esta pared que está con sus células endoteliales, epitelio, antes se consideraba que solo era una capa, porque era simplemente algo que impidía el trasplante o que se extravase lo que es la sangre de los vasos sanguíneos hacia el espacio extracelular. Pero actualmente ya se ha visto que el endotelio pues, está implicado en múltiples funciones, sobre todo relacionadas con el equilibrio hidrostático, con el equilibrio también de la presión arterial y con el equilibrio también de la homeostasis del sistema sanguíneo, porque libera distintas hormonas también. Más adelante vamos a ver cada una de las funciones del endotelio. Acá está el origen, ¿ok? El origen de la parte embriológica, que es el mesodermo, pues, ¿no? Embrionario y embrionario, durante pues, la tercera semana de la formación del feto, ¿ok? Se va formando lo que es las células endoteliales. ¿Quién va a dar de estas células madres mesodérmicas, no del ectodermo ni neurodermo, sino del mesodermo? Mesodérmicas salen las células angioblásticas, pues, ¿no? Angioblastos que van a dar lugar a las células endoteliales, hemocitoblastos, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y nuevamente pues el endotelio deriva de la capa mesodérmica esplácnica del embrión. ¿A qué edad? Más o menos les dije la semana 3 de la formación de nuestros órganos, ¿ok? Se van formando todo el tema del... Entonces, esas son las células endoteliales, ¿ok? Formado por una capa continua de células endoteliales tipo aplanadas, alargadas, de forma poligonal. No son cúbicas, ¿ok? No es un músculo, no es un endotelio escamoso, por ejemplo, que a veces en otros tejidos encontramos, ¿ok? Y estas células endoteliales pues, van a tener distintos receptores. Receptores para las células, para el LDL, para los adrenalina, noradrenalina, para el óxido nítrico. Saben que el óxido nítrico viene a ser una hormona vasodilatadora que ayuda pues a controlar lo que es la presión arterial de ser necesario, ¿no? También tiene receptores para qué, para la célula, la baja densidad, la LDL, que se llama el colesterol malo, ¿no? Ese colesterol, el LDL de los colesteroles es que le dije que se va a depositar en la íntima del endotelio, en la íntima de la capa arterial, para la formación de las placas, ¿no? Que si se va acumulando continuamente, esta va a crecer generando pues un ateroma, ¿no? El ateroma es la placa, la ateromatosis es la enfermedad, ¿no? También hay receptores para insulina y para histamina, no solo desempeña pues la homeostasis de la parte de la sangre. También hay algunos estímulos que activan como activación endotelial responsables pues de la patogenia, ¿no? Como la aterosclerosis que vengo mencionando, ¿no? La aterosclerosis viene a ser pues se acumula el LDL, las células macrófagos las reconocen como células extrañas, las fagocitan y forman las células espumosas, ¿ok? Las células espumosas son aquellas macrófagos que han fagocitado LDL y han empezado su lisis a nivel intracelular, o sea, dentro de los macrófagos. No los leucocitos, no los eritrocitos, no los LDH tipo 4, tipo 8, sino los macrófagos, no los natural killer, inmunólogos, no, ¿ok? Los macrófagos, para que no te confundas de empezar. Acá nuevamente, ¿no? Lo que vengo diciendo, acá está este es el endotelio, este es un vaso, ¿no? Está ampliado 1000 veces, ¿no? Realmente. Entonces, esta es la capa muscular del vaso sanguíneo y acá está la capa íntima, ¿no? La íntima, ahí está. Entonces, el endotelio va todo muy bien, un endotelio sano, ¿verdad? Lo ponemos por acá, todo en equilibrio, ¿no?
Pero a medida pues que tú hablamos, ¿no? Distintos factores que dañan el endotelio, la capa, lo dañan y empieza a haber una gran acumulación de colesterol LDL, que son los puntitos amarillos. Se van acumulando, ¿no? ¿Es bueno este LDL? Claro que sí, es bueno el LDL, ¿okay? Porque si saben por biología, el LDL o el colesterol forma parte, sirve como lubricante y forma parte de la formación de la membrana celular. Entonces, pero todo en exceso es malo, como siempre en el organismo, ¿no? Entonces se va acumulando y esta LDL, por algunas sustancias que están dentro de la íntima, empiezan a oxidar, ¿ok? O sea, por radicales libres y todo ello, cambian su estructura, pues, química, y son reconocidos como moléculas extrañas. Al ser reconocidos como moléculas extrañas, ingresan los macrófagos. Ingresan los macrófagos y esas los van a fagocitar, los van a comer, y se forman una acumulación de células espumosas, ¿ok? Células espumosas o macrófagos más LDL, ¿ok? Entonces ellos se van acumulando una tras otra y así continuamente en el tiempo, y a medida pues que se van acumulando tienen que haber las células lisas, musculares lisas, se van pues plegando entre ellas y le van formando una capa, ¿no? Una capa protectora del ateroma, para así evitar que se rompa y dañe, y generalmente pues dañe a nivel vascular, ¿no? Esto futuro, si se va acumulando más células espumosas, van a formar el centro necrótico, ¿ok? Centro necrótico. Hendiduras de colesterol también se forman, y si se rompe pues ya se forma el trombo, ¿no? Y lo que generaría que un infarto agudo de miocardio, que hemos hablado ampliamente ayer, ¿ok? Era cuando hemos hablado de la cardiopatía isquémica, el SICA. Entonces, nuevamente ahí vuelve a enfatizar que es el órgano más grande del organismo, equivalente pues a 6 canchas de tenis, y también pesa más o menos 1800 gramos, ¿ok? Con funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas, ¿ok? Entonces son básicamente, ¿se saben cuántas autocrinas cómo son? Libera la molécula y esa molécula hace su acción en la misma célula, ¿ok? Yo me doy mi señal, yo me doy mi autoorden, ¿ok? Paracrinas, libero mi molécula, y ¿quién activa la señal? La célula que está a mis costados, ¿ok? A mi alrededor, cercana. Y endocrinas son, libero la molécula, pero la señal viaja a otras partes del organismo, ya sea a nivel neurológico, tal vez al hígado, no lo sé, pero distancias ya más lejanas. Entonces, y por eso se diferencian autocrinas, paracrinas y endocrinas, ¿ok? Entonces tiene pues numerosos mecanismos de autorregularización, ¿no? Tiene también, forma parte también en la parte del sistema autónomo parasimpático y simpático, también responde a las señales de ese sistema. Entonces generalmente el endotelio, su función pues mantener todo el estado de homeostasis de la circulación sanguínea, ¿no? Que haya un continuo flujo y que se evite pues la formación de coágulos también a nivel vascular, ¿no? Vamos a ver las funciones endoteliales. Entonces, vamos a ver uno por uno, ¿okay? La primera, pues, la mecánica es mecanismo de barrera, impermeabilidades. Este endotelio va a impedir que células o líquidos básicamente se salgan de la parte vascular, ¿no? Pueden haber algunas sustancias que traspasen, sí, a veces el líquido, ¿no? Que es el principal agua que traspasa de manera por difusión facilitada, ¿no? O algunos gases también, pero generalmente pues mantiene la integridad del vaso sanguíneo. Modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular, generalmente la secreción de vasoconstrictores, como cual endotelinas. Vasoconstrictores quiere decir que cierra tus vasos sanguíneos, que lo constriñen, ¿ok? Que aumenta tu presión arterial. Endotelinas, enzima convertidora de angiotensina, acá está la que hablábamos de algunos dietas, la prostaglandina H2 y tromboxano A2, ¿ok? Y también hay sustancias vasodilatadoras, como cuando necesitamos o cuando hay una hiperemia, ¿no? Cuando necesitamos, por ejemplo, en la fisiopatología
del deporte, donde necesitamos más flujo a nivel local, pues va a haber liberación de sustancias que abran mi vaso sanguíneo, que aumenten la secreción, aumenten la irrigación del flujo. Entre cuáles son las dos principales: óxido nítrico y prostaciclina. ¿Okay? Vasodilatadores. Es importante que lo sepan quién es vasoconstrictor y quién es vasodilatador, porque son sustancias, hay muchas más, ¿no? Hay interleucinas, hay prostaglandinas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero esas generalmente son las principales y las que ustedes van a ver en todo a lo largo de su carrera. Sea la especialidad que tengan, van a ver esto, porque los fármacos influyen bastante o actúan en estas enzimas. Nuevamente repitiendo, vasoconstrictores, la ACE, esa angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, la prostaglandina H2 y el tromboxano A2. Y vasodilatadores, óxido nítrico y prostaciclina. ¿Okay? También influye en la respuesta del sistema inmunitario, ¿okay? Con la liberación de algunas interleucinas. No todas las interleucinas, ¿ok? Ustedes saben por inmuno o por que están llevando el curso, hay un montón de interleucinas. Para cada célula tiene un receptor, cada interleucina tiene una función, pues hay un montón. Pero el endotelio, felizmente, por el momento solo se ha visto que secreta 3 interleucinas, ¿no? La 1, 6 y 8. 1, 6 y 8. No 2, no 3, no 12, no 20. 1, 6 y 8 nomás las interleucinas. ¿Okay? ¿Para qué sirve? Para las respuestas inmunes. Pues sirven como mecanismo de comunicación entre las células de nuestras defensas, ¿no? Entre los leucocitos, para activar o no algunas otras sustancias. Entonces también tiene barrera antitrombótica. Le decía que el endotelio tiene que... ¿alguien sabe cuál es la triada de Virchow? Para la homeostasis. Sí nos dijeron, pero no me acuerdo. ¿Qué era tú? Esta es sanguínea. Otro, daño endotelial. Otro, tercera, la averigua. Triada de Virchow. La triada de Virchow viene a ser 3 características que debe tener el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para evitar la formación de coágulos, ¿no? Entonces, una de ellas forma parte de lo que es el endotelio, tiene una gran función. Libera sustancias anticoagulantes, ¿no? Que previenen la coagulación, como la trombomodulina, sustancias antitrombóticas. Anticoagulantes significa que impide la cascada de coagulación. Ya saben que toda la secreción de los factores, ¿no? 2, 3, 7, 8, los factores de coagulación 10, ahí está el calcio, que es el factor de coagulación 4. Entonces, todo ahí impide pues, la formación de un coágulo. Y antitrombótica quiere decir que impide la agregación de los trombocitos. ¿Quiénes son los trombocitos? Las plaquetas. ¿Okay? ¿Con qué le impide la agregación, la formación pues, de las plaquetas? Como por ejemplo la prostaciclina y 2. ¿Okay? Y activador tisular de plasminógeno. Son dos sustancias antitrombos. Yo les puedo poner cuál es antitrombótico, entonces vas a poner la prostaciclínica I2, ¿no? O el activador tisular de plasminógeno. Trombomodulina no es antitrombótico, es anticoagulante, si lo queremos llamar en específico. ¿Okay? Pero ambos, pues, obviamente, interactúan entre ellos para evitar la formación de un coágulo. Porque para la formación de un coágulo está implicado tanto la parte de los factores de coagulación como la parte antitrombótica, que es lo primero que se activa casi. Hay también la liberación de hormonas, ¿ok? Ahí tenemos con las hormonas tenemos las funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas, que es donde viaja, le llamamos, se diferencian básicamente por el sitio donde actúan, ¿ok? Hay factores de crecimiento también, factores de estimulación de colonias hematopoyéticas, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas sustancias, hormonas que estimulan o que se liberan a nivel endotelial? Pues las células endoteliales funcionan como conversión. Recuerden que activaba vasoconstrictores como la enzima convertidora de angiotensina, la ACE. ¿Para qué sirve la ACE? Para convertir mi angiotensina 2 mi angiotensina 1 en angiotensina 2, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? ¿Para qué funciona ese sistema? Para la regulación de la presión arterial, recuerden. ¿Y dónde se libera la angiotensina 1?
¿Recuerdan ustedes? Recordar, ¿ok? ¿Dónde se libera medicina 1? ¿Okay? Todo esto, nada es que ustedes, ya pasé el T3 y me olvidé. No, todo suma, ¿ok? Ahora inactiva varios trazadores como la noradrenalina, la trombina, las fosfaginas, la renina, la serotonina, todas sustancias que van a estimular a nivel de la capa, pues, a través de sus receptores, van a estimular el aumento de la acción, ¿no? Pero luego también una actividad, pues, de inactivarse, para que siga por una continua vasogenia y leve. También hay lo que decía de las lipoproteínas de oxidación, ¿no? O sea, como dije, la mayoría, entre todas las lipoproteínas, la que más se relaciona con el depósito de colesterol a nivel de la capa muscular viene a ser el LDL, ¿okay? El colesterol de baja densidad, que es el colesterol que llamamos nosotros el colesterol malo. Hay otro colesterol que es el VLDL, que es de muy baja densidad, pero que generalmente pues, se transforma en LDL. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando, qué es lo patológico para que se forme el ateroma? Es que este LDL, con mucha acumulación, con mucho acúmulo de colesterol, se oxide. ¿Por qué? Pues los radicales libres, ¿ok? Radicales libres. Normalmente nosotros sí producimos los radicales libres, las células endoteliales están produciendo radicales libres. ¿Por qué? Porque hay un metabolismo aeróbico con el consumo de oxígeno. Cuando nosotros consumimos oxígeno, en sus residuos, en sus desechos, son los radicales libres. Esos radicales libres son controlados y son eliminados en la circulación sanguínea mientras tú estés bien, o sea, no estés enfermo. Pero ¿qué pasa si tu endotelio está dañado, ya sea por distintas noxas, como le dije, la diabetes, la hipertensión, la uremia? Todo eso va a dañar tu endotelio. ¿Qué va a producir? Que se aumenten muchos radicales libres a nivel endotelial. Muchos radicales libres. Entonces, todo lo que llegue del LDL, esos radicales libres van a atacar al LDL y lo van a oxidar fuerte. El LDL es reconocido como sustancia extraña cuando se oxida. Si no se oxida, no lo reconocen, es algo normal. ¿Cómo va a atacar mi sistema inmune salvo que tenga alguna enfermedad autoinmune? Pero mi sistema inmune no tiene por qué atacar a mi LDL. O sea, ¿quién es mi sistema inmune? Los macrófagos, pues, ¿no? Entonces, solamente si son oxidados, se ataca a mi LDL. Entonces, los LDL modificados hacen que se incorporen al endotelio macrófagos. O sea, pasan por endocitosis, ¿ok? Endocitosis quiere decir que las traspasan, ¿no? A través de las paredes. Y forman lo que es las células espumosas, ¿ok? Por degradación del LDL dentro del citoplasma de los macrófagos, ¿ok? Esas células espumosas no se eliminan, no es que, por ejemplo, se hacen lisis y se eliminan a nivel renal o hepático, no. Lamentablemente se acumulan. ¿Dónde? En la íntima de tu capa arterial, donde va a generar la formación de placas ateromatosas. Todos tenemos placas ateromatosas, probablemente, ¿ok? Probablemente todos tenemos placas ateromatosas, o sea, placas a nivel de la capa vascular, pero no todos llegamos a hacer enfermedades coronarias ni llegamos a hacer cardiopatías isquémica, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente las placas ateromatosas son pequeñas, solo cubren de toda la luz vascular un 10-15%, que no es significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando obstruye mayor al 50% de toda la luz vascular. ¿Cuándo es severo? Cuando obstruye mayor al 70% de la luz vascular. Entonces, cuando ya tienes un 50 para arriba, ya tienes un paciente generalmente anginoso. ¿Qué tipo de angina? Generalmente la angina estable, ¿ok? Por ahí ya si es de 70 para arriba, pues puede convertir en una angina inestable, incluso con un infarto agudo de miocardio. ¿Okay? También, como les decía, tiene por la relajación, de la contracción del músculo liso. Acá está el factor de relajación derivado del endotelio, y el principal hormona o molécula que está relacionado con la vasodilatación es el óxido nítrico. ¿Okay? ¿Quién es el factor de relatación derivada del endotelio? Si te das cuenta, dice que históricamente el factor de relatación del endotelio, ¿no? Fue uno de los principales compuestos descubiertos antiguamente, entonces se llamaba así.
pero quien se atribuyó más adelante es el óxido nítrico. ¿Okay? El óxido nítrico. Si nos pregunta eso, entonces es el óxido nítrico. Óxido nítrico. Yo puedo decir, ¿quién fue digamos, antiguamente conocido como, yo no tengo ni idea, de repente pongo eso, ¿no? EDR. El óxido nítrico. Y sus compuestos afines, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se genera pues la liberación del óxido nítrico? Básicamente ¿qué pasa cuando tú tienes, para qué sirve el óxido nítrico? Para relajar, ¿no? Entonces, ¿para cuándo quiero relajar? O cuando está muy cuando hay una alta vasoconstricción, o cuando hay algo hipóxico que está alterando mi sistema sanguíneo, ¿no? Entonces, toda esta interacción de roces que hay contra el endotelio hace que se active el sistema de óxido nítrico, produciendo la liberación de las células endoteliales y produciendo también la vasodilatación, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces, mantiene un ambiente antiprotectilativo, antiapoptótico en el nivel vascular, de la dilatación de las arterias, ¿no? ¿Mediante cuál? El óxido nítrico. Acá está un resumen, chicos. Un resumen de todas las funciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones? Barreras, lo que le dije, ¿ok? Difusión simple, transporte activo, pinocitosis, endocitosis. ¿Quién pasaba por endocitosis? ¿Está relacionado con la formación del ateroma? Te lo acabo de decir. ¿El LDL? No. Ya, pero ¿quién le...? El LDL ya pasa, ¿no? El LDL pasa a veces por difusión simple. ¿Los macrófagos? Los macrófagos, ¿okay? Los macrófagos ingresaban por endocitosis, porque los macrófagos se encuentran ahí viajando en tu sistema sanguíneo, ¿no? Por todo lado, viendo si hay una bacteria o algo que comer. Pero ya cuando el LDL se oxida, pues ahí está la endocitosis, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Difusión simple, les dije, ¿no? El oxígeno y dióxido de carbono. Transporte activo, glucosa, aminoácidos, electrolitos. Pinocitosis, agua, moléculas pequeñas, proteínas celulares. Endocitosis, LDL, colesterol, anticuerpos complejos de crecimiento. ¿Okay? Ahí está. Mantenimiento de una barrera antitrombótica, anticoagulantes, la trombomodulina, como les dije, antitrombóticos, acá está, activador plasminógeno de tejidos, antitrombina 3, heparina. ¿Okay? Y protrombóticos, porque también, obviamente, lo ideal es esto, ¿no? Anticoagulante antitrombótico, pero también puedes dañar puedes cortar. ¿No? Nos cortamos, entonces tiene que haber una acción también de coagulante. Entonces acá está protrombóticos, ¿no? La tromboplastina, factor de von Willebrand. ¿Para qué sirve el factor de von Willebrand? Para la agregación plaquetaria, ¿okay? Es un factor que tiene ahí en las paredes, y se va pegando una plaqueta contra otra y se forma pues el trombo. ¿Para qué? Coagular. El trombo no es malo, ¿okay? El trombo es malo cuando sucede pues en vasos muy pequeños y que lo obstruye. Pero el trombo, cuando nos hacemos una herida, es muy importante para que tú dejes de sangrar. ¿Okay? Si no, ¿cómo detenemos una hemorragia? Y el factor inhibidor del plasminógeno. Tenemos modulación del flujo sanguíneo, resistencia vascular, vasoconstrictores, nuevamente vuelvo a repetir, endotelina, enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo lo hace? Porque convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ok? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Secreción de vasodilatadores. ¿Quién es el factor de la reacción derivada del endotelio? Relacionado básicamente por el óxido nítrico, ¿ok? Pero también tenemos la prostacyclina. Regulación de la proliferación celular, tenemos factores estimulantes de crecimiento y factores inhibidores de crecimiento. ¿Para qué sirve esto? Porque de repente me hago una cicatriz o una herida, entonces necesito reparar esas células, entonces tengo que estimular que mis células se multipliquen y crezcan. Entonces el endotelio también tiene la propiedad de secretar como estimulantes, como vitaminas, ¿no? Como darle abono, por decirlo así, para que empiecen a proliferar y cierren la herida, ¿no? Factores pro-estimulantes, pro-crecimiento tenemos acá, ¿no? Factores de crecimiento derivados de plaquetas, factores de estimulantes de enzimas hematopoyéticas, ¿no? Y otros factores inhibidores, porque ya no quiero que se proliferen más. ¿Por qué? Porque cuando hay una proliferación no controlada, se generan los cánceres, ¿ok? El cáncer es una proliferación celular todavía genéticamente alteradas, no controladas. Entonces acá tenemos un factor de crecimiento transformante de beta, ¿no?
Regulación de respuestas inmunes, ya les dije, regulación de respuestas inmunes. Tenemos básicamente 3 interleucinas relacionadas con los leucocitos 1, 6 y 8. ¿Ok? 1, 6 y 8. Mantenimiento de la matriz extracelular, síntesis de la lámina basal con el colágeno tipo 4 y la melanina y síntesis de glucocales con la estimulación y liberación de proteoglucanos. Y principales metabolistas de las lipoproteínas, producción de radicales libres, ¿no? Especies de oxígeno, ¿no? Digamos, el radical libre es lo que va a oxidar tu LDL. Y oxidación pues, de los LDL, que es para que lamentablemente se formen pues, las células espumosas que son digamos, implicadas los macrófagos que ingresan por endocitosis. Nuevamente, funciones: crecimiento, trombogénesis, vasomotor, antiinflamatorios y termomovilidad a LDL. El LDL, ¿por qué tipo de transporte pasaba? Por endocitosis. ¿Okay? Endocitosis. Este cuadrito clave, ¿ah? Clave, chicos, repasen, léenlo. Clave, que es fija. Fija. Acá está nuevamente el ateroma, ¿no? Que lo que estábamos viendo la causa principal de... Acá, por ejemplo, la discusión de la principal causa de la aterosclerosis en arterial es básicamente esto amarillo es la acumulación de LDL, ¿no? Acá está tu placa. Esta es tu placa, acá está implicada las células espumosas, y acá lo que te decía es la pared que envuelve a la placa. Estas son las células lisas. Entonces, dependiendo si esta es gruesa o delgadita, puede ser una placa estable o inestable, como hablábamos ayer. Y generalmente esta podríamos decir que puede ser una placa como estable, ¿no? Que en algún momento, pues, lamentablemente el endotelio se rompe y llega a la exposición de esto al flujo sanguíneo y se forma todo el coágulo, la cascada de coagulación, haciendo que mi vaso sanguíneo se obstruya, se tape, provocando que el infarto de miocardio tipo 1, que viene a ser por la liberación espontánea pues, de la obstrucción espontánea del vaso sanguíneo, o también una obstrucción parcial, ¿no? Que no necesariamente llega a infarto. Entonces todo este tema te va a llegar pues por la acumulación básicamente de LDL y tumales. Hay personas que tienen, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Es una enfermedad donde ya la persona forma colesteroles de por sí. Por más que se cuide, por más que haga ejercicio, por más que tenga una dieta saludable, ella siempre va a tener colesteroles altos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ahí? Que tienen que tomar medicamentos de por vida para evitar la formación de placas, ¿okay? Y que le den un infarto. Pero cuando generalmente pues es raro. La causa principal es tu mal estilo de vida, ¿no? Sedentarismo, comer mucha chatarra, fumar, diabetes, hipertensión, todo ello condiciona la formación de placas. No solo en las arterias coronarias, ¿ok? También se forman en las arterias inguinales, en las arterias femorales de tus miembros inferiores. Eso es lo que condiciona que haya insuficiencia arterial periférica, es cuando empieza a aparecer heridas en los pies, muy distinto a lo que es la diabetes, la enfermedad neuropática, que hay heridas que nunca se curan, ¿no? Que se infectan y terminan curando, amputando la pierna. Entonces ahí también se forma. ¿Dónde más se acumula? En las carótidas, en el cuello. Generalmente los abuelos, ¿no? A veces ahí se les obstruye, no llega sangre a tu cabeza, obviamente, y vas a quedar con mareo, desmayo también. Entonces, no solo corazón, ¿no? Pero claro, el corazón es el principal implicado y el más grave que sería como un infarto. Listo, chicos. ¿Acabó? Es cortita la clase. Tengo una pregunta. Dímelo. Nos dijo que en otras partes del cuerpo también pueden aparecer. En ese caso igual también se llaman placas. Claro, también se forman ateromas. Igual. Ateromatosis es en cualquier vaso sanguíneo a nivel general. Ya sea en carótidas, ya sea en abdomen, ya sea en miembros inferiores, y lo principal, claro, lo que más enfatizamos es una ateromatosis del corazón. ¿Por qué? Porque las coronarias tienen predisposición y son delgaditas, pues. O sea, por ejemplo, tus brazos inferiores pueden tener, pues, depende, 2 centímetros, ¿no? Entonces, para que se obstruya, bastante tiempo. En cambio, tus coronarias son delgaditas, no llegan ni siquiera a 1 centímetro. Entonces, y en este caso el tratamiento sería lo mismo. El tratamiento, por ejemplo, de una ateromatosis es básicamente controlar sus estilos de vida y estatinas, o sea, la atorvastatina.
la rosuvastatina, se toma así finalmente de por vida. ¿Para qué? Porque la atorvastatina, ¿cuál es una de las propiedades de la atorvastatina? Claro que la principal función de la atorvastatina es bajar los colesteroles, o sea, impedir que se vaya acumulando más LDL a nivel de la pared endotelial. Eso es atorvastatina. Pero hay otras propiedades pleiotrópicas, se llama, de la atorvastatina, de las estatinas en general, que lo que hace que la pared en endotelio esté lo mayor posible intacta. O hace que esa placa de ateroma, esta placa grande, lo vimos acá, esta placa lo estabiliza, quiere decir que hace una placa estable para que no se rompa. ¿Okay? Por ese tratamiento de una dislipidemia, o sea, por lo que llamamos colesterol triglicéridos, no es de un mes ni de 3 meses, esa siempre es la idea que tiene el paciente, que rápido quiere bajar. Sí, baja en 3 meses su colesterol, pero en sangre. O sea, está muy bien, ¿sabes? No es que esté mal, está muy bien, pero esto no ha cambiado en 3 meses. Si para esto el paciente, para que esté así, ha pasado años, no es de un año para el otro. Entonces el paciente viene con 50, 60 años, o sea, eso ya está pues, desde hace 10 años formándose, y lo quiere desaparecer en un mes, no. ¿Se va a desaparecer? Probablemente no se desaparezca, pero lo que tenemos que hacer es que esta placa, con la ayuda de las estatinas, todo este endotelio que está, mira, si tú lo comparas, está más rojo, como inflamable, irritable. Entonces esto hace que la estatina, hace que este pedazo de endotelio esté más estable y no se rompa, que es lo que ocasiona los infartos. O la otra función de la estatina también, que no se siga acumulando más placa, que no se forme más placa por otro lado. Por eso el tratamiento a veces hace de 1 o 2 años de tratamiento. Y dependiendo de muchas cosas podemos mantener las pastillas. Ahora hay bastante énfasis en este tema de prevención. Medicina ahora generalmente estamos buscando que sea preventiva. No esperar que esté esto, no esperar que se infarte para decir que tome estatina. No, ahora ya, por ejemplo, todo paciente diabético que pertenece o tiene algún familiar debe tomar su atorvastatina de por vida. ¿Por qué? Porque el que sabe que la diabetes, que es un factor menor, no modificable, influye pues en la formación en el daño endotelial. Entonces, por eso se recomienda ese tema de pastillas. Doctor, le va a acabar mi hígado, ¿qué le diría? No? Le va a acabar mi hígado, me inflama mi hígado, mi riñón, más daño le hace la enfermedad, y como yo digo, que la misma pastilla, señor. O sea, no, doctor, que amarga. Digo, señor, un niño de 5 años toma su jarabe y usted no lo va a tomar porque amarga. No, pues, ¿no? Entonces eso también tienes que ya centrar al paciente, ¿no? Entonces ahí ya entran ellos en conciencia. Y ese es el tema, por eso se acumula. ¿Esto puede pasar en cualquier arteria de nuestro organismo? Claro que sí, en cualquier lado. O sea, en este caso no se implica cirugía, sino que más que todo medicamentos. Claro. O sea, en este caso, cuando estamos, como les dije, en un 10, 20, 30%, en eso estoy hablando. Ahí puedo controlar. Pero si ya es un 50, 70%, ya no, pues eso ya el paciente está asintomático. Ahí le ponemos ya stents. O sea, lo que llamamos nosotros angioplastía, ¿no? Angioplastía. Ahí, ¿no? Eso es angioplastía, ¿no? Para que tengan una idea. Acá es tu placa obstruida, ¿ok? Porque tienes un poquito de flujo. Entonces te va a llegar con sangre, con dolor. El stent, que lo que hace es una malla, ¿no? Que lo abre, empuja esto para como destapar. Pero tú sabes que el stent es solo como una ayuda que le damos, no es la curación, porque las placas siguen ahí. Yo me limpiaba, esta idea el paciente tiene la idea también, que ingresamos y lo limpiamos y sacamos, no se puede hacer ello. Que se quisiera hacer ello, sí, qué bueno fuese, no, porque acá se ve grueso, pero tú lo ves en un real, es bien delgadito, o sea, esto si tú haces un movimiento perfora, si rompes y da un shock cardíaco en el momento. Acá parece que fuera rápido, pero es bien trabajoso el tema. Sí, mira, ¿dónde está la obstrucción? En tu corazón.
Para llegar a eso tenemos que pasar por todo. Y esto es delgadísimo. O sea, los catéteres que ingresamos son bien delgaditos también. Entonces, no es que limpiemos. A veces, claro, la idea tiene la persona que ingresamos y rascamos la pared, lo limpiamos, lo dejamos limpio, como el piso o la tubería de una casa. No, no es así. O sea, eso simplemente es para que llegue sangre y ya no te infartes. Pero en sí, tu enfermedad ateromatosa no te hemos curado. Por eso el paciente con enfermedad ateromatosa, que se haya informado que tiene un stent, debe tomar medicamentos de por vida. Por eso es ideal el seguimiento de nosotros, de convencer al paciente. Y generalmente va muy bien. ¿Ok? Acá está, ¿no? Este es un balón también. A veces son muy grandes o son muy duros estos. Porque cuando es de muy antiguos, estas ateromas se calcifican. Se ven como piedritas. Entonces, no es suficiente el stent, que es una mallita delgadita. No se puede ampliar. Entonces, previo a eso, metemos un catéter que en la punta tiene como un globo, así como de las ondas, Sí. igualito. ¿Okay? Lo metemos y lo inflamos con aire y abrimos. Entonces ya para la próxima ya es más fácil, entonces el stent ya se amplía y se queda ahí. ¿Okay? Los nuevos stents no solo son fierritos, ¿ah? Los nuevos stents en sus formas, en sus paredes, también tienen moléculas que impiden que se forman trombos o que estimulen, que disminuyan la inflamación a nivel de paredes. Entonces son muy buenos los stents, por eso están bien caros, son bien carísimos los stents. ¿Okay? Entonces acá es uno, ¿no? Hay personas que tienen 7, 8, 9 stents, 13 stents, me acuerdo de un paciente, 17 stents. Imagínate, sus arterias son todo mayas. Y así, ¿no? Y seguía fumando, me acuerdo. Pero su calidad de vida baja, ¿no? Baja, definitivamente, ¿no? O sea, y tiene que tomar pastillas de por vida, tiene riesgo de sangrado, se puede infartar en cualquier momento, por ahí dolor de pecho y todo ese tema, ¿no? Entonces, mira, así es lo que vemos, ¿no? Mira cómo está todo de grasa y cómo el catéter, pues, nosotros tenemos que tratar de ingresar. Entonces, esto lo mismo se hace para las arterias, ¿ah? De los miembros inferiores, pero que también se obstruyen igualito. Pero lo hace cirujano cardiovascular también en este caso. Se le pone stents y hay aumento de la irrigación a nivel periférico. Aquí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Sí. Excelente.